Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Política con Carreño. Antes agradecer a los nuevos suscriptores, agradecer a aquellos que comentan también el programa y lo comparten. Así que muchas gracias a Domingo Bianchi, a Daniel Correa, Ramón Díaz, Germán Durán y otros que se me escapan, pero que los vamos a ir mencionando, son muchos, en próximos programas. Así que muchas gracias a todos ustedes. Y vamos directo al tema de hoy. Se enojó el presidente Boric. Fíjense ustedes, se enojó. Y se enojó con la izquierda. Vean, está enojado con la izquierda, lo manifestó, ¿no? Porque claro, él pronunció un discurso en la Universidad de Columbia y criticó a Venezuela, ¿no? Y otros países comunistas que tienen una dictadura, como Nicaragua y Venezuela específicamente, ¿no? Entonces, claro, sus correligionarios, sobre todo los chilenos, Partido Comunista, se enojan con él porque habla mal de sus amigos, y él lo dice, pero bueno, si podemos hablar de El Salvador, dice el presidente, y podemos hablar de Chile, ¿por qué no podemos hablar entonces de lo que sucede en otras partes donde se violan los derechos humanos? Parece oportuno lo que dijo el presidente, pero ¿por qué será que siempre cuando se habla del presidente Boric hay un pero? Nunca puede ser algo así continuo, sin peros. Pero resulta que habló esto de Venezuela, de Nicaragua, pero lo habló en una universidad. O sea, una universidad, usted va a un sindicato, va a un colegio, es un mundo más cerrado, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no lo dijo en los foros internacionales? ¿Por qué no lo dijo ante la ONU? ¿Por qué no lo dijo ahí frente a la ONU? En Venezuela se violan los derechos humanos. En Cuba se violan los derechos humanos. En China se violan los derechos humanos. ¿Se dan cuenta? Y la ONU, ¿verdad? Esa asamblea a la que asiste todo el mundo prácticamente, 196 países. Es el foro simbólico, por cierto. Ir a una universidad a hablar de derechos humanos y mencionar a países que violan los derechos humanos, claro, está bien. Pero ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas y hablar de que en Venezuela hay crisis humanitaria que afecta a la región y afecta a nuestro país, porque presiona a las instituciones y porque presiona, ¿verdad?, a la sociedad, pero no llamar a la dictadura venezolana por su nombre, me parece que hay dos discursos, ¿verdad? Hay dos discursos que no señalan esta transparencia, ¿no? Esto de ser ecuánimes, de ser justos en la valoración. Y claro, ahora después él emitió estas declaraciones y dijo que se sentía enojado cuando gente de la izquierda, ¿verdad?, lo censuraba porque él hablase o hablara de la violación de derechos humanos en estos países. Que había que hacerlo, donde fuese que se violasen los derechos humanos. Muy bien. Eso es correcto, pero hay que hacerlo siempre, pues, presidente. Y hay que hacerlo en aquellas instancias que sí son simbólicas, donde el registro es mayor, donde la importancia es mayor. Ir a una universidad es como ir a un sindicato, ¿no? Es como quedar bien con los cabros universitarios.
Entonces usted va allá y le habla y los jóvenes quedan, claro, bien, qué bien, el presidente se refirió a los derechos humanos y está hablando, vean, él es de izquierda y está hablando de países de izquierda, qué bien. Pero no es así, pues. Esa actitud tiene que ser consecuente, tiene que ser permanente. Y no ir a la asamblea a hablar de crisis humanitaria y después ir a un foro universitario que no es que yo le reste importancia, pero no tiene la importancia de la ONU, pues claro. Ir a hablar allá, sí, de violación de derechos humanos. No me parece adecuado. Así que sí, está enojado, pero bueno, es un enojo que alguien podría decir, es un enojo tipo salud a la bandera, ¿no? Es para que el mundo vea que yo soy un izquierdista ecuánime, que soy un presidente que habla de la violación de los derechos humanos también en países de izquierda. Sí, pero yo creo que hubiese sido súper valioso y usted hubiese ganado de verdad un reconocimiento pleno si usted tiene el valor, pues el coraje de ir a las Naciones Unidas y denunciar la dictadura de Castro, que tiene, verdad, como le dije, 64 años ya esa dictadura. No están los Castro, pero está el espíritu de los Castro. Y hablar de la dictadura chavista, pues presidente, y ni hablemos de China, pues. Entonces, claro, es como que sí y que no. Y eso no sirve porque eso no es ser transparente. Y fíjese que usted fue a la ONU y habló de crisis humanitaria y de Venezuela lo hicieron pedre, como decimos en Chile. Como yo dije en mi programa de ayer o anteayer, lo empapelaron de improperios. Un personaje matonesco como Diosdado Cabello, ¿no? Diputado y segundo en el mando, un militar. Le dijo de todo, pues, presidente. Le dijo que era tonto, que era poco inteligente, que era cachorrito, que era ridículo, que era gafo. Gafo, además, como decíamos, es una expresión propia de ese país, de Puerto Rico y República Dominicana, que significa tonto, poco inteligente y además significa torpe. Así que, oiga, mire todo lo que le dijeron, pues. ¿Y cuál fue la reacción suya o del gobierno? Ninguna. La ministra Urrejola dijo algo así, creo que no es el mejor tono, y sería todo. Esa fue la respuesta del gobierno de Chile a los improperios que el gobierno de Venezuela le lanzó a usted. Y el gobierno de Chile, usted, no han tenido el valor de responderle a Diosdado Cabello, de responderle a Maduro, como se lo merece, pues. Con dignidad, pues, presidente. ¿Dónde está la dignidad? Usted representa a Chile, entonces quedamos como chaleco de mono, pues. O sea, quedamos como un país que no tenemos un representante que defienda la identidad con dignidad. Porque esa respuesta de la ministra Urrejola creo que no es el mejor tono, es una cosa ridícula para todo lo que él le dijo. Además, le voy a recordar que cuando el presidente Bolsonaro lo acusó usted de haber quemado el metro, lo que es, claro, es una acusación falsa, injusta, pero es una declaración, en un debate presidencial con el candidato Lula, usted mandó a buscar al embajador de Brasil acá, para aclarar la situación, ¿no? Imagínense, por algo así. Y ahora que lo empapelaron de insultos, de improperios, le dijeron de todo, ¿por qué no llama al embajador de Venezuela y le dice las cosas como son y lo aclara? Dígame usted, ¿por qué? ¿Por qué ese doble estándar, presidente? ¿Por qué? Eso le hace daño a usted, le hace daño al gobierno, le hace daño al país. Usted pierde credibilidad. El gobierno suyo no tiene ninguna credibilidad.
Y el país también pierde credibilidad con estos hechos, no crea que no. Entonces, fíjese, claro, la izquierda, el Partido Comunista debe estar enojado. Y por un lado estuvo feliz porque no dijo nada sobre Venezuela, nada sobre Cuba. El Partido Comunista Chileno es amantísimo de esas dictaduras y de todas las dictaduras de izquierda, ¿no? Claro. Por cierto, se molestan cuando usted ahora en la Universidad de Columbia habla de la violación de derechos humanos. Y habla de la violación de derechos humanos en Chile, presidente, por favor. Nos deja pésimo afuera. ¿De qué violación de derechos humanos me habla usted? Hubo víctimas de ambos lados, presidente. Y los presos políticos, que sí los hay, por montones en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. En Chile no hay presos políticos. En Chile hay delincuentes presos, que es otra cosa, no la primera línea. Son aquellos que quemaron el metro, pues, presidente. Aquellos que saquearon la ciudad, esos no son presos políticos. Entonces usted sale por el mundo a hablar de la violación de los derechos humanos en Chile. ¿Y por qué no va a las Naciones Unidas, como lo hizo maltratando a Chile? ¿Por qué no lo hizo contando la verdad de lo que ocurre en Cuba, en China, en Venezuela? Mal, presidente, de verdad, muy malo, muy malo. Así que está enojado. Pero es un enojo, mire, yo honestamente, presidente, no le creo mucho su enojo. Y no se lo creo por las razones que yo le estoy dando. O sea, porque yo me enojo siempre, pero no me enojo de vez en cuando, pues. Y me enojo por una conducta que es errada, una brutalidad, como es el atropello a los derechos humanos, donde sean atropellados estos derechos humanos, entonces me enojaré siempre. Sean atropellados en un país de derecha, de izquierda, de donde sea. Porque no hay reconocimiento ideológico, pero parece que para ustedes sí los hay, pues. Entonces, mire, yo creo sinceramente que lo mejor es que no se enoje tanto. Asuma nomás. Vaya a los sindicatos, a las universidades y hable de los derechos humanos, de la violación en estos países. Pero sí le aconsejo que cuando tenga una reunión internacional como esta, también hable del atropello a los derechos humanos en estos países dictatoriales como Cuba, China, Nicaragua, etc. Venezuela. Y para cerrar, ¿no? Para cerrar mi comentario de hoy. Lleve siempre en su maleta un par de zapatos, presidente. Está bien que quiera ser alternativo, ¿no? Que quiera ser progres. Qué sé yo lo que quiera hacer. Pero ¿cómo se le ocurre ir con los zapatos rotos así? Qué cosa fea. El día de mañana va en pijama, presidente, ¿cómo se le ocurre? Quiere ser un presidente simple. Ya, pare con eso. Vaya con los zapatos lustraditos y arréglese un poco más. Bien, con esto terminamos nuestro comentario de hoy y gracias por su atención y nos vemos en breve